Bueno, tal cual les adelantaba cuando presentaba el programa y también finalizando el bloque anterior, vamos a charlar ahora con quien es el presidente de Saeta, Claudio Mor, porque como sabíamos, como estaba anunciado, iba a haber un paro de transporte público de pasajeros, y otra vez, por la intervención de Saeta, obviamente, el gobierno de la provincia, la Autoridad Metropolitana de Transporte y la UTA, en Salta el servicio de transporte mañana será absolutamente normal en toda la provincia. Queremos charlar con Claudio Mor, reitero, presidente de Saeta. ¿Por qué? Para preguntarle por qué en Salta se logró destrabar, en buena hora por cierto, este tema. Le doy la bienvenida, lo tengo en línea, Claudio Mor. Hola Claudio, qué gusto, ¿cómo estás? Hola Daniel, buenas noches. Saludos para vos y para toda tu audiencia y el gusto de escucharte. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué acá se hace magia? ¿Cómo el tema? ¿Por qué Salta parece una isla, no? Porque la vez pasada también había un conflicto y sin embargo se lo destrabó, estuviste vos en el medio, Saeta, obviamente, el gobierno, y en esta ocasión es lo mismo, pero yo le agregaría, y de ahí el interés de volver a charlar con vos, sobre este convenio colectivo de trabajo con las empresas de transporte automotor. Contanos en detalle por qué se destrabó la situación. Bueno, es como vos decís, no hay magia en esto. Ha habido un trabajo del gobierno de la provincia y una vez más, porque hay que decirlo así, una vez más sale a hacer un esfuerzo, a aportar los fondos necesarios, esta vez, y hay que definirlo así, en carácter de anticipos para que podamos pagar los aumentos salariales que están solicitando la gente de la UTA y obviamente también la recomposición respecto del trimestre que estamos cerrando, porque con el primer acuerdo y ante la inflación que ha acontecido, los sueldos han quedado desfasados. Entonces ellos pedían la recomposición y obviamente una nueva negociación para el próximo trimestre. Así que hemos llegado con mucho esfuerzo, como digo, con la decisión del gobernador y el compromiso del gobierno provincial a lograr este acuerdo. Nosotros nos tocó suscribir y conversar, pero acá debemos destacar el apoyo y el entendimiento del gobernador a lo que representa el transporte y su decisión de no impactar a los salteños, permitir el normal desarrollo de las actividades, de los compromisos a través del transporte. Y un dato que no es menor, también entendiendo que los trabajadores, así como se hizo oportunamente con docentes, con gente de la salud, el transporte y tantas otras actividades, resolverlos y darles respuesta desde lo económico. Ahora, lo que hay que recalcar, y de ahí el interés para charlar con un poquito más de tiempo con vos, Claudio, es porque permanentemente se recalca que esto se logra porque hay un esfuerzo por parte del gobierno de la provincia, y otra vez tenemos que decirle a Claudio Mor, pero es absolutamente necesario, al menos para mí, que lo hablemos a eso, porque tenemos que recordar que desde Nación los subsidios que le corresponderían a la provincia, que está dado en una asimetría enorme con lo que es el área metropolitana, el AMBA, hay que recalcar eso. ¿En qué consiste esto que se señala y dice con el esfuerzo del gobierno provincial? Contale a la audiencia, Claudio, ¿por qué es esto así? Sí, hay que ser absolutamente honestos, el esfuerzo del gobierno provincial y de los salteños para mantener viable el sistema de transporte en toda la provincia. Y lo decimos porque, como siempre, estamos planteando la necesidad de que al interior del país se lo atienda como se atiende al AMBA, dándole respuestas y aportándole los recursos. Hace pocos días, poco más de una semana, estaba planteado un paro el día del martes, que entre gallo y medianoche resolvió la situación nuevamente de Cava y del primer cordón de la provincia de Buenos Aires, es lo que denominamos el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. En este contexto, todo el interior de la provincia de Buenos Aires y el resto del país quedamos excluidos
o sea que más recursos para el centro del país y nada para el resto de las provincias. Eso no se ha solucionado, de hecho hoy hubo una nueva audiencia en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación, entre las cámaras empresariales, la FATAP y la UTA, y no se ha logrado el acuerdo porque Nación no está aportando los recursos, y se ha ratificado el paro para el resto de las jurisdicciones para mañana y el viernes. Hace pocos minutos me han llegado las resoluciones y ya estoy visualizando los comunicados de UTA en todo el país, ratificando el paro en todo el territorio del interior del país, a excepción de algunas jurisdicciones, y entre ellas está Salta, que es por esto que estamos comentando, porque hay una férrea voluntad de que los salteños no vean cercenada su posibilidad de trasladarse, de transportarse, entendiendo que el transporte público de pasajeros motoriza a los salteños, a las actividades comerciales y a todo tipo de actividad que requiere del desplazamiento de la gente. Así que es una situación muy marcada, muy diferente. De alguna manera, el recurso que recibe el AMBA de parte de Nación, bueno, acá lo aportan los salteños, la decisión está tomada y vamos a tener normalidad en el transporte. Te pedí expresamente que te refieras a esto, Claudio. ¿Por qué? Porque yo creo que los usuarios, todos los salteños, no solo los usuarios del transporte, tienen que saber esto, porque si no fuera porque hay una decisión política, como vos lo acabas de señalar, por parte del gobernador, junto con ustedes, bueno, con todo, como decimos, con todos los salteños, y nosotros terminaríamos, digamos los salteños, los usuarios, terminaríamos envueltos en este tema que es absoluta, y esto lo digo yo, absoluta culpabilidad tiene de estas anormalidades, estos paros y demás, este manejo totalmente arbitrario de los subsidios que hace la Nación. Por eso digo que es importante destacar que acá es el gobierno provincial el que hace el esfuerzo, porque si no, entraríamos como el resto de las otras provincias, las otras ciudades, que terminarán mañana y el viernes sin el transporte público, ¿no? Es como vos decís, la normalidad en materia de transporte que se va a vivir mañana en toda la provincia de Salta, no va a ser una constante en el resto del país. No va a ser una cosa que esté a disposición del resto de los argentinos del interior del país. Entonces, me hago eco de tus palabras, esto hay que destacarlo, hay que manifestar la voluntad, el compromiso y el entendimiento de que situaciones que tienen que ver con cuestiones económicas o políticas, y por eso yo también hacía esta aclaración al comienzo, de que es un anticipo, un refuerzo que hace la provincia, pero manteniendo intacta la voluntad de gestionar los recursos que corresponden para la provincia y luego recuperar estos anticipos. Pero bueno, dicho esto, la normalidad obviamente lleva de la mano un esfuerzo y acá en Salta se está realizando. Esto hay que marcarlo de manera muy fuerte, ¿no? Porque seguimos notando, y discúlpame que te interrumpa, no, Daniel, por favor, si te queremos escuchar a vos, Claudio. La desidia de un gobierno nacional, la falta de empatía, lo que ya hasta el cansancio he dicho, pero tengo que seguirlo repitiendo para que se entienda que tenemos un gobierno que está generando argentinas de primera y de segunda, usuarios de transporte en lo que respecta, y podemos decir, como lo hemos hecho en otras oportunidades, no solamente el transporte, de servicios, luz, agua, gas, de primera y de segunda, con los diferentes valores, porque en algún lugar del país se subsidia mucho más, siempre en el AMBA, y no en el resto, y por lo tanto genera usuarios y trabajadores de primera y segunda. Bueno, acá en Salta no se ha querido permitir esa situación, y entonces la normalidad mañana viene de la mano del esfuerzo, pero también de la satisfacción de la tarea cumplida y la que debemos seguir cumpliendo para recuperar estos fondos. Exacto. A ver, ahí voy. Justamente te has adelantado un poco a lo que yo te quería preguntar. Indudablemente que para que mañana y el viernes se destrabe esto y en Salta la prestación del servicio de transporte público, tal cual lo dijiste, va a ser normal, es porque la provincia, vuelvo a la palabra esfuerzo, va a hacer el esfuerzo necesario, firmó el convenio con AMT, con UTA, para que la medida no se lleve adelante.
Y eso significa, en términos prácticos, Claudio, que hay que meter la mano en la caja, en el tesoro de la provincia, sacar el dinero para pagarle, en este caso, a los que son los trabajadores de UTA, cuando ese dinero tendría que venir de Nación. Entonces, ¿qué dice la provincia? Me imagino yo. Bueno, utilicemos la plata, le paguemos y después que nos devuelvan. ¿Alguna vez devolvió la Nación este esfuerzo que hace la provincia o todavía están en la dulce espera, Claudio? En realidad, en general, lo que se han conseguido han sido aumentos de subsidios. Cuando hablamos del 2022 versus el 2021, desde el año 21 al 22, se ha visto incrementado, y también este comienzo de año, merced a las gestiones que ha realizado el gobernador, conjuntamente con los gobernadores del Norte Grande, pues han logrado llevar los fondos de 46.000 millones para el interior del país a 85.000, aún un monto insuficiente, pero ha habido un fuerte crecimiento. Bueno, ahí es donde se ve recuperado el recurso que se está poniendo. Entonces, por eso hablamos de continuar las gestiones, porque entendemos que con el trabajo, con la responsabilidad y mostrando lo que se hace en términos de servicio, porque nosotros, gracias a Dios, en la provincia tenemos todo parametrizado y nos permite mostrarle al Ministerio de Transporte de la Nación cómo se utiliza el dinero, cuántos kilómetros se recorren, cuántos son los empleados que trabajan, con lo cual le damos mucho dato y sobre todo mucha seriedad al sistema. Podremos recuperar los recursos. Obviamente que no va a ser una tarea sencilla, lo estamos viendo estos meses, pero son las peleas que habitualmente año a año se dan, y que se dan en el marco de no tener una ley federal de transporte, que cada discusión tiene un contexto político, una situación y un momento, y no la previsibilidad que deberíamos tener. Pero bueno, entendiendo que es muy difícil que se logre este año esta ley, deberemos continuar con la tarea de gestionar los recursos para recuperar lo que se invierte en transporte. Exacto, es una lucha de... ¿Cuánto hace que hablamos de este tema, Claudio? Desde que yo llegué a la gestión del transporte, desde fines del 2019, primeros días del 2020, lo que era una novedad para mí es un tema recurrente a esta altura del partido, casi 3 años y medio, pero esta es una situación que tiene larga data. Porque yo recordaba junto con la producción, con la señora Lani, y le decía, ¿cuánto hace que hablamos con Claudio Mora, el presidente Saeta? Le digo, ¿cuánto hace que hablamos con Claudio de este tema? Remanido, ya hablado hasta el hartazgo, y sin embargo, de Nación es como que, oído sordo, porque vos que lo conoces bien, no solo le pasa a Salta, sino también a otras provincias, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿y hasta cuándo seguirá con esto? Y creo que me acabas de dar la respuesta recién, decir, por lo menos no vamos a ver que en esta gestión, esa situación de la gestión nacional, esta situación se revierta, ¿no? Yo soy convencido de que tarde o temprano debe salir una ley que nos aleje de una discusión que es prácticamente sin sentido, que genera un desgaste muy grande, porque permanentemente estar hablando del tema. A aquellas personas que nos siguen, que te siguen a vos, obviamente, tu audiencia, escucharme a mí repetir casi el mismo discurso permanentemente, lo que tiene que ver con un contexto de que cada vez que conseguimos un peso, ese peso es producto de aplicarle la inflación que agobia a este país, ya no alcanza para lo mismo, ya necesitamos 2 pesos, 3 pesos, entonces ahí es donde se vuelve un círculo vicioso y recurrente, y el tener que hablar necesariamente de fondos. Si tuviéramos cierta estabilidad económica, el conseguir X número nos generaría previsibilidad, pero bien sabés vos que más allá de todos los males que genera la inflación, uno de ellos es la imprevisibilidad de los recursos. Pero claro, porque no te permite hacer ningún tipo de planificación, porque siempre tenés que estar con el matafuego del bombero en la mano apagando incendio en la coyuntura, y no te permite ni planificar ni a mediano ni menos aún a largo plazo, ¿no? Parecería la historia sin fin. Bueno, lo importante es esto que le acaba de ratificar el presidente Saeta, que mañana y el viernes, la prestación del transporte público será absolutamente normal en Salta. Ahora, el otro tema,
¿Cómo va el tema de la presentación que en su momento se realizó ante la Autoridad Metropolitana de Transporte para llevar adelante la readecuación del precio del boleto del transporte público acá en Salta, Claudio? Bueno, nosotros ya hemos hecho la presentación, ya ingresó a la Autoridad Metropolitana de Transporte este pedido. Si bien hoy he compartido un tiempo prudente mientras conversábamos, ajustábamos detalles de la negociación, el acuerdo, las formas de pago y todo lo que refería a los ítems que correspondía. La verdad que no he podido conversar con el doctor Ferrari respecto del boleto, más allá de que me comentó que tiene que determinar en próximos días ya la fecha de la audiencia y el lugar a donde la va a convocar, y a partir de ahí, llevar adelante el proceso para documentar todo lo que haga falta, más allá de la presentación que le hemos hecho nosotros desde Saeta, y esperemos, que esto no demande más tiempo porque, como digo, nosotros la última presentación y pedido de aumento la realizamos hace más de un año, en mayo del 2022. Ya han pasado 13 meses prácticamente, con una tarifa calculada a este momento, imagínense si no hay este plazo de tarifa, entendiendo que el esfuerzo lo hace la provincia, recibimos algo de recursos de Nación, pero también debe ser compartido con el pago del pasaje. Sabiendo, como siempre lo digo, que hablar de aumentos es incómodo, pero en este contexto creo que quedó eximido, porque todo aumenta menos el transporte público, y hemos hecho un gran esfuerzo en el primer trimestre para que no tocar la tarifa, después de completar el último tramo del aumento del año pasado, pero hemos quedado muy relegados, máximo cuando estamos hablando de un boleto a nivel país, que en promedio ronda los 96 pesos con 50. El promedio del país. Está en 96 contra un 61,50 que tenemos como boleto urbano en Salta. Ahora, porque así esté estipulado en la ley, la posibilidad de incrementar o de adecuar tarifas del transporte público, se debe hacer mediante, digamos, uno de los pasos es una audiencia pública. Esa audiencia pública, Claudio, será diferenciada para lo que es el pedido para la readecuación del precio del boleto en el área metropolitana y otra para el provincial o municipal, o será una sola audiencia? No, desde el lado son dos tareas diferentes. Una la gestiona Saeta como empresa, el resto la gestionan las empresas del interior de la provincia, y está ya definida, por la información que manejo, está ya definida la fecha y el lugar para la audiencia del transporte urbano e interurbano del interior de la provincia. Claro, el área metropolitana aún no tiene fecha, con lo cual van a ser dos audiencias, y es muy buena tu consulta, porque esto le dice a aquella gente que escuchó que ya había una audiencia fecha, que esa no refiere al transporte Saeta, sino al del resto del transporte del interior de la provincia. Claro, está muy buena la aclaración, porque Saeta, digamos, lo que es Saeta comprende la prestación del servicio en lo que es el área metropolitana, pero no en el resto de la provincia. Por eso me parece muy, pero muy buena esta aclaración que haces en ese sentido, Claudio. Bueno, ¿y para cuándo se espera que pueda haber, por lo menos, avanzar en el trámite, por lo menos una fecha tentativa de lo que puede ser la audiencia pública? Bueno, yo entiendo que la semana que viene ya estará determinada, a más tardar, la fecha y el lugar donde se va a convocar la audiencia para el incremento de valor de boleto de lo que es el servicio de Saeta. No tendrá mayor dilación el plazo. Sí entiendo que corre un periodo de 10 días donde la gente puede inscribirse, fundamentando su interés para participar, y ya convocadas con día, lugar y hora, y las personas inscritas obviamente se llevará adelante, y luego, ya quedarán los trámites de carácter administrativo, que es la valoración de la información presentada, el rechequeo de esa información. La verdad que nosotros, como siempre, estamos absolutamente seguros, porque cuando describimos dos datos, nosotros estamos pidiendo centésimas menos del 80%, pero vamos a decir un valor aproximado al 80% de incremento, y la inflación interanual ha sido del 115, o sea, estamos 35% menos de la inflación. Pero esto es cuando yo en algún momento te decía que no solamente miramos los números, sino que también hacemos el análisis puertas adentro, y eso lo cruzamos
con una realidad económica y un contexto económico-social de nuestros usuarios, teniendo en consideración que si bien debemos incrementar el boleto y aplicar las uvas para sanear la empresa desde lo económico, claro, tampoco nos desconectamos de la realidad de la gente. No, claro, porque si llegan a, ya lo dijiste el otro día, el número que diste acá, mandaron mensaje así espantado con los pelos parados de punta, ¿viste? Como diciendo, claro, ¿cómo vamos a pagar un precio del boleto si no existiera el subsidio? Vos sinceraste y dijiste a ver que paga más de 200 pesos el boleto, así que bueno, estamos en ese entonces. Bueno, por último, para despedirte, Claudio, contale vos, presidente de Saeta, Claudio Mor le dice a los salteños que jueves y viernes la prestación en Salta será absolutamente normal. Así es, gracias a la gestión del gobierno, al esfuerzo de este gobierno provincial en todo el ámbito de la provincia de Salta, el transporte, y a diferencia del resto del país, va a ser absolutamente normal, así que es una buena noticia para todos aquellos que tienen compromiso. La verdad que estos días, a través de las redes y de los medios, nos hacían llegar la consulta con mucha incertidumbre. Bueno, le damos tranquilidad a la gente que van a contar con el transporte estos próximos 2 días, y la situación queda zanjada hasta el final de septiembre, que ya le da certeza al acuerdo. Exacto. Claudio, como siempre, un placer, un gusto charlar con vos, porque traes información importantísima para la audiencia, sobre todo con esto que decías, ¿no? La incertidumbre, si hay o no prestación del servicio, lo acabas de ratificar que la prestación va a ser normal. Así que yo te agradezco, porque cada vez que te convocamos estás siempre dispuesto. Así que yo quiero agradecerte tu gentileza, Claudio. No, es un placer charlar contigo, con tu audiencia, llevar información, entendiendo que además es mi obligación el darle la noticia a la gente, y como siempre lo he hecho, ¿no? Cuando toca mala, decir las cosas como son, y en este caso que es buena, también comunicarlo para que la gente sepa cómo manejarse respecto al transporte público de pasajeros. Exacto. Fuerte abrazo, Claudio. Otro para vos, y muchas gracias por la oportunidad, como siempre. Para vos.